Leamos toda la palabra del Señor. Dice así la Escritura: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Pararse en los caminos y analizar la historia de nuestra sociedad nos dejaría en esta mañana con una profunda frustración y tristeza, pues el ser humano, la cúspide, la altura. Sin embargo, cada vez que el ser humano ha estado a un paso del éxito, lo que no se ha dado cuenta es que está al borde del fracaso. Si no me quiere creer lo que le digo, le recuerdo la historia del capítulo 11 del Génesis, en donde ellos procuraron hacer una torre muy alta, llegar al cielo, hacerse un nombre, iban tras el éxito. Sin embargo, cuando pensaban que llegaban, Dios confundió sus lenguas y terminaron esparcidos y frustrados. Siempre que el ser humano ha creído que está llegando al éxito, está al borde del fracaso. Si aún no me quiere creer usted, déjeme le cito un recuento histórico de lo sucedido luego de la revolución industrial. Los seres humanos dijeron: ahora sí, se vino la avanzada, tecnología, desarrollo de maquinarias. Sin embargo, después de eso, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué decir de los países que hoy llamamos desarrollados, primermundistas? Están viniendo a lugares como estos, donde nos llaman países subdesarrollados, a decirnos: por favor, detengan el ciclo que ustedes están viviendo. Nosotros ya llegamos a eso que ustedes quieren llegar, que se llama la cúspide, el éxito, y después de eso los índices de suicidio para el techo, la depresión, la ansiedad y las cárceles no dan abasto. Están viniendo a decirnos: deténganse, no es por ahí el camino. ¿O qué pensar de lo que nos está tocando hacer a nosotros hoy como iglesia? Recibimos el evangelio de ese lado, de ese hemisferio, y hoy a nosotros nos está tocando enviar misioneros a lugares donde en algún momento hubo grandes avivamientos, hubo grandes despliegues del evangelio. Y la gran pregunta es: ¿qué pasó? ¿Por qué, si estaban llegando al éxito, ahora se encuentran al borde del fracaso? ¿Y qué decir de los mejores sistemas educativos del mundo? Yo le recomiendo a usted que se vea un documental que se llama Un crimen llamado educación. Y usted va a poder identificar, por ejemplo, cómo en los mejores sistemas educativos del mundo, como Finlandia, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, entre otros, Singapur y demás, llamativamente es donde mejores medios o mecanismos de educación hay, pero donde particularmente hay más altos índices de suicidio, de depresión, y donde los jóvenes no tienen ningún tipo de cuidado. Que no nos pase eso. ¿Sabes que el Antiguo Testamento no es más que el resumen de unos conflictos familiares? Desde el Génesis capítulo 13 en adelante vamos a encontrar conflictos familiares a diestra y siniestra. Y creo yo que la Biblia es clara cuando en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, nos recuerda que todo lo acontecido en el Antiguo Testamento es un claro ejemplo, es un vivo espejo para que a nosotros no nos acontezca lo que a ellos les aconteció. Dice la Escritura: para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no caigamos en murmuración como ellos cayeron en murmuración. El Antiguo Testamento nos presenta varios conflictos familiares. Yo quisiera citarle el primero. ¿Qué le parece la historia de un hombre llamado Abraham? Un día Dios le dice que salga y deje su tierra y su parentela, es decir, su familia, y que se vaya a una tierra que Él le va a mostrar.
Abraham, como cualquiera de nosotros, somos aferrados a nuestra familia, somos aferrados a la gente nuestra, estamos dispuestos a morir algunos por nuestra gente. La orden para Abraham era que se fuese sin nadie, y que dejara la tierra y su parentela. Sin embargo, él se carga a su primo llamado Lot y también se carga a su padre llamado Taré, que en otras palabras Taré significa hombre viejo. Y llamativamente Dios no vuelve a hablar con Abraham hasta que no se muere Taré. No es sino hasta después de muchos años que Abraham entiende que con Dios no se juega, que con Dios es en serio. Muere Taré, el hombre viejo, y nuevamente Abraham puede tener conversación directa con Dios. Hay gente en este lugar que va a tener que matar a Taré para poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué, hermano? Sencillo, porque Dios es bueno y nosotros malos. Él es santo y nosotros pecadores. Él es de arriba y nosotros de abajo. Él es perfecto y nosotros imperfectos. Él no está jugando aquí a ser Dios de la iglesia del Jordán. Él es Dios por sobre todas las cosas. Luego de eso vamos a encontrar la expresión yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es más que el resumen de unas problemáticas familiares. ¿Qué tal si recordamos la problemática familiar, por ejemplo, de un hombre llamado Isaac, que tuvo dos hijos? ¿Lo recuerdas? Esaú y Jacob. Desde el vientre venían riñendo, venían peleando. Yo no sé cómo fue el embarazo de esa mujer, pero nada satisfactorio tuvo que ser. Que dos peladitos estén peleándose, dos naciones dentro de sí, disputaban dentro de ella. Dice que salió el primero y ahí mismito pegado al carcañal salió el otro. Y ellos, en vez de lidiar con la problemática familiar que se presenta entre sus hijos, adoptan una posición nada lejana a la realidad de este entonces. El papá coge a uno, a Esaú. Dice que era un hombre velludo, de pelo en pecho. Ay, me parece ver hoy a muchos papás recostados hacia el lado de uno. Es que ese es mi hijo porque ese sí juega fútbol. Ese es todo un varón. Y al otro lado la mamá recostada hacia el lado del que parecía más débil. Un hombre del hogar, más bien juicioso. Él no salía mucho. Él se permanecía en casa. Y creo yo que muchas veces eso acontece en los hogares. Bueno, quizás no aquí. Aquí la tengo. Quizás no aquí. Pero si yo le traigo un breve panorama de cómo pudo haber sido una discusión en casa de Isaac, a algunos les va a parecer familiar. Un día cualquiera llega Esaú, oliendo a campo, oliendo a sudor, y de inmediato la mamá le dice: oiga, ¿a usted qué es lo que le pasa? ¿Cómo llega? Oliendo horrible. Y salta de una vez el papá. Salta el papá y empieza a decirle: hágame un favor y con el muchacho no se meta. Es que ese viene de trabajar. Ahí está el otro echado todo el día, guisando con usted. A ese sí no le dice nada, ¿verdad? Y el otro, un muchacho del hogar, se la pasaba con la mamá. Oiga, haga algo. Vea, a su hermano sí trabaja, su hermano sí hace, su hermano sí es un varón. Y sale la mamá de una vez: hágame el favor y con el niño no se mete. Vea que, dígale al otro que se la pasa callejeando todo el día, pero con mi muchacho no se mete. Ay, hermano, si usted supiera que eso no escapa a la realidad de muchos hogares. Cómo hay parejas que se han dividido completamente, se han fraccionado. Y antes de divorciarse ya yo me quedo con el morenito y usted queda con el blanquito.
No permiten nada con el menor y otros no permiten nada con el mayor. Papás que me escuchan en esta mañana, ustedes necesitan permanecer unidos. Por cualquier tipo de conflicto que se presente, siempre va a primar su relación matrimonial. Es que las parejas dicen, pues usted y yo ya no nos entendemos, pero ahí están esos chinos. Saquémoslos adelante. Y si algo, cuando ya sean profesionales, miramos a ver si nos podemos volver a reencontrar. Viven 10, 15, 20 años con un completo desconocido en casa, con la única intención de ser una fachada para que sus hijos no tengan un hogar frustrado, cuando la gran verdad es que el daño ya está hecho hace mucho tiempo. No podemos estar de esa forma. Si algo yo he tenido hoy aquí, le voy a poner un ejemplo que quizás usted ya ha escuchado, pero que las mamás no logran asimilar. Yo le he dicho a las madres de familia, mamita, si usted está en un barco y se le está ahogando su hijo y se le está ahogando su esposo y solo tiene un flotador, ¿qué hace? Ella dice, a mi hijo. Y su esposo, que se muera ese desgraciado. Aleluya. Y entonces yo le digo, no mamita, pero es que usted tiene que salvar a su esposo. Y ella dice, no, porque es que es mi hijo. Y nadie sabe lo que a mí me dolió. Y yo le digo, y entonces tú no sabes lo que la Biblia dice. Nadie despreció así a su propio cuerpo, sino que se sabe bien que lo cuida y lo sustenta. Usted se pone en una problemática familiar a decidir por su hijo y su hijo se termina hundiendo porque no sabe usar el flotador. Lo que tiene que hacer es lanzárselo a su esposo y unirse, y quizás su esposo, a salvo, pueda acoger a su hijo. Ay, hermano que me escuchan esta mañana, es tiempo de volver a unirnos en pareja. Son muchachos perdónenme que yo use una expresión, se las pillan todas. Ellos se dan cuenta cómo solucionan ustedes los problemas. Me permiten decirlo esta mañana, es lo que callamos los hijos. Ay, perdónenme, pero ellos se dan cuenta cómo administran el dinero. Ellos se dan cuenta cómo tratas a mamá. Ellos se dan cuenta cómo tratas a papá. Ellos se dan cuenta cuando las cosas están fuera de cauce. Dejen de creer ese cuento de que el niño no entiende, que no entiende. Si las coge todas a kilómetros. Hoy necesitamos iglesias, familias que quieran permanecer unidos. Esa inmadurez de estar discutiéndose y no aprender a pedir perdón. Yo no entiendo por qué en los hogares colombianos nos cuesta pedir perdón. ¿Sabe cuál es el perdón del hogar colombiano? Un día cualquiera después de la discusión se voltean a mirar y se dicen, yo creo que ya estamos bien. Y tenemos mujeres frustradas y hombres frustrados. Perdóneme que yo cite esto, parejas. Pueda que tengan incluso hasta intimidad, pero sin perdón. Separados, perdidos dentro de la misma casa. Ay, el Génesis nos muestra esto. Y alguien va a decir, perdidos dentro de la misma casa, pastor. Y yo le digo, ¿y es que dónde se perdió Adán? ¿No fue dentro de la misma casa? Y yo le pregunto, ¿y dónde se perdió Sansón? Con Dalila por allá. No, dentro de la misma casa. ¿Y dónde se perdió? Un hombre llamado David. Aconteció que entre tanto que los reyes se iban a la guerra, David quedándose en su... Ay, mi querido hermano, su hijo no va a tener que ir hoy muy lejos para perderse. Se puede perder en el mismo celular que tú le compraste, encerrado en tu cuarto, tú feliz porque te trae las mejores notas a casa, y lo que no sabes es que quizás ese muchacho hizo trampa para traerte ese boletín a casa. Ay, tenemos gente perdida dentro de la misma casa. Y si me permite traerlo hoy al campo espiritual y a la iglesia, hay gente perdida dentro de esta misma casa. Gente que no sabe a qué viene a culto.
gente que no sabe quién es Dios. Dicen ser cristianos, pero de cristianos no tienen nada. No son más que ateos practicantes que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y reprobados en cuanto a toda buena obra. Esos conflictos familiares son un ejemplo, un espejo. Y si avanzamos en el tiempo, entonces nos encontramos con la problemática de un pueblo que termina esclavizado, familias esclavizadas en Egipto, 420 años esclavos en Egipto. Y no pasa nada. Y si sigues avanzando, la intención de Dios era sacar a esas familias de Egipto para que le hicieran culto en el desierto. Sin embargo, les dio la ley, les dio el culto, les dio la oportunidad de tener al menos un acercamiento a su gloria, y ellos no valoraban eso. Muere Moisés, se levanta Josué, y dice la Biblia que Josué se dedicó a conquistar por montón. Y me parece que es el panorama de las familias de este tiempo. Muchachos, nosotros estamos acostumbrados, perdónenme que yo se lo diga así, a tener mucho más de lo que tuvieron nuestros papás. ¿Me permiten hacer rápidamente un análisis de cómo fueron nuestros hogares? A nuestros viejos, a nuestros abuelos, gente dura, que aprendieron a trabajar desde los 4 o 5 años, ya estaban moliendo en el campo. Estoy hablando mentiras. Gente dura. Oiga, eso fue gente de otro material, perdónenme que yo lo diga así. Los abuelos le dicen a uno, a los 25 años, yo ya tenía 6 hijos, 2 fincas, 5 carros y uno apenas lidiando con mantenerse vivo. Los abuelos eran de otro material. Esos abuelos criaron a nuestros papás. Fuerte. Es por eso que tú has escuchado a tu papá que dice, si yo le hubiera hablado así a mi papá, ahí mismo, uso dicho popular en este momento, me hubiera volteado el mascadero para que respete. Eso fue lo que hicieron nuestros abuelos con nuestros papás. ¿Quiere que le cuente una infidencia? Mi abuelo fue uno de los primeros fotógrafos en la ciudad de Bogotá, y él un día leyó un texto bíblico que decía, madruga a castigar a tu hijo. Y entonces cogió, tenía 5 chinos, se paraba a las 4 de la mañana con una regla larguísima, los ponía a los 5 de rodillas, le decía, y vamos a orar media hora. Eso hizo que mi padre le cogiera terror al evangelio. ¿Qué digo terror? Horror. Y a los 13 años le presentaron un cacho de marihuana y a él le pareció más atractivo eso. Eso hizo que nuestros papás, los de esta generación, los de la mía, quisieran convertirse en los mejores amigos de los hijos. Entonces un día nos fuimos con mi papá a mercar y yo veo que mi papá coge el carro y empieza a echar yogures, jugos, papitas, gaseosas, y yo me quedo mirando a mi papá y le digo, papá, perdone, le hago una pregunta, ¿y los frijoles, las lentejas? Yo tenía como 10 años, pero era adelantadísimo. Y él me dice, yo le digo, ¿usted por qué empaca todas esas galguerías? Y él me dice, es que cuando yo tenía tu edad, solo había calado y agua de panela, una comida al día. Y me gusta esta y a mí me quebró. Me dice, yo no quiero que a ti te falte lo que a mí me faltó. Y yo dije, genial, papá. Lo comprendo. Y ustedes quisieron convertirse en nuestros mejores amigos. Pero perdónenme que yo se los diga,
cometieron un error. Ustedes son nuestros papás. Gracias por su amistad. Pero su mayor trabajo no es ser amigo de nosotros, es ser nuestros papás. Nos evitaron la frustración. No nos enseñaron a saber qué se tenía que hacer cuando perdíamos. Nos decían, no llore, no llore, que las niñas son las que lloran. Nos metieron una información en la cabeza, o sea, ser niña está mal y llorar también. No es verdad. Vea, un día mi papá me llevó a trabajar. Yo quiero hoy que usted se dé cuenta. Y el jefe de él me dio un billete de estos por estar ahí, quieto. Y mi papá me dijo, venga, lo guardo. Y yo le dije, no, ni loco. Ese día le habían pagado a mi papá y él tenía estaba quinceañero. Y usted tiene los suyos, déjeme el mío. Y volvió y me la botó y me dijo, venga, lo guardo, que usted lo va a votar. Y yo, no, yo no lo voto. Nos subimos a una buseta de esas antiguas que habían en Bogotá. Cuando nos bajamos de la buseta, apenas nos bajamos al andén, yo empiezo a llorar. ¿Qué le pasó? Lo pisaron, le hicieron algo, el billete. Y hago yo mi show y mi escándalo. Yo dije, ahorita mi papá me dijo, ¿quieres otro billete? Y yo le dije, claro. Yo dije, ahorita mi papá saca un billete y me lo pasa. Y me dijo, vamos a hacer algo. Dentro de 8 días vas a venir a trabajar conmigo. Ya no te vas a quedar sentado jugando. Yo necesito que tú entiendas, me dijo, que las cosas que se pierden cuestan recuperarlas. Desde ese día yo aprendí que las cosas se adquieren trabajando, no haciendo pataleta. Otros, que se te cayó el helado, no llores, ya te compro otro. No tienes que enseñarle que eso cuesta. Ese televisor que está en la casa no es para ver cosas que no le agradan a Dios. Ese computador que tú le compraste también le pertenece a Dios. Y que eso cuesta. A nuestra generación eso se le olvidó. Y nos volvimos, aquí viene la parte de lo que callan los papás, muchachos. Y nos volvimos un tanto manipuladores. Y tenemos hoy papás y mamás llorando, frustrados, porque un día cualquiera regañaron al hijo y el hijo se estaba yendo para el cuarto y antes de cerrar la puerta, voltearon a mirar y le dijeron a la mamá, te odio. Y la mamá se pone a llorar. Ay, si esos muchachos hubieran tenido a mi tía. Mi primo un día se le ocurrió decirle a mi tía que la odiaba. Y mi tía se queda mirándolo y le dice, tranquilo que yo puedo vivir con eso. Vaya para su cuarto, que a pesar de que usted me odie, yo a usted lo sigo amando. Y por eso lo corrijo. Pero como hoy no se le puede castigar a los muchachos, que porque los traumatizamos. Yo respeto la psicología, de verdad, pero respeto más la escritura. Y la Biblia sigue diciendo, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, castígalo con vara que no morirá, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Ay, es que hoy los papás agarran esa que te cojo ratón y a mirar, a ver, déjese pegar. Deje y verá que salga debajo de la cama, le dice el papá. Te voy a contar cómo me castigaban a mí. Mi papá me cogía y me decía, Santiago, vamos a arreglar cuentas. Yo decía, pero yo no le estoy debiendo nada. Me sentaban y me decían, mira, te vamos a castigar por mentiroso. Y me hacían repetir, ¿por qué te vamos a castigar? Y yo, por mentiroso. Y te voy a dar 3 correazos, me decía mi papá. Y sacaba yo mis dotes de negociante que llevo dentro. Papá, un correazo. Y él me decía, no, 3. Yo le decía, no, 1. Él al final, movido a misericordia, decía, bueno, partamos diferencias, vamos con 2.
me decía, te vas a voltear, te vas a bajar los pantalones. Y empezaba esa lucha psicológica mía, de me lo merezco pero no quiero. Y no me vas a meter las manos. Y sacaba la varita. Pa, pa. Yo no estoy traumatizado. Estoy agradecido porque mis padres me corrigieron. Y ustedes, muchachos, hay que aceptar la corrección. Cuando un viejo habla, sabe por qué habla. Ellos ya han transcurrido un camino que nosotros no hemos transcurrido. Valoremos y aceptemos la corrección. Yo sé que ninguna disciplina al tiempo presente es causa de gozo, pero eso va a producir frutos apacibles. No tenga miedo en decirle a su hijo, no. ¿Y por qué no, papá? Porque aquí somos cristianos. Y en esta casa se adora, se vive, se respira solo un ambiente, el de la presencia más grande que hay. O sea que no puedo usar mi celular para escuchar la música que me agrada. Mientras vivas aquí no, aquí solo se escucha cosas que agraden al Dios que nos salvó, nos redimió, nos rescató del lodo cenagoso y por eso hay que adorarlo, respetarlo y vivir para Él. Sin embargo, le dije a usted que el conflicto de la parte histórica de Josué es que se dedicaron solo a la conquista. Solo nos gusta ganar hoy, ¿no? Decirle a Dios, Señor, dame, y el Señor tome. Acostumbrados a tener la alacena llena. Las bendiciones, hermano, en nuestras casas a veces la comida se pierde. Por montón la bendición de Dios. Buena economía, buenos zapatos, buena ropa. Oh, Jacob dijo, siempre me tratas con tanta bondad aunque no lo merezco. Cuando llegué a ti, solo tenía una vara conmigo. Yo hoy tengo que decirlo, siempre nos trata con tanta bondad. En nuestra casa hay bendición por montones. Y la conquista nos ha hecho un daño. Como a Josué, cuando Josué se murió, se levantó una generación que no conocía a Jehová ni al Dios de sus padres. Se les olvidó lo que Dios había hecho, cómo Dios los había sacado de la tierra de esclavitud con mano fuerte y brazo extendido. Se les olvidó cómo pisoteó a los dioses de Egipto. Se les olvidó cómo les dio maná en el desierto. Se les olvidó cómo les hizo brotar agua de la roca. Se les olvidó que el vestido jamás se les envejeció. Se les olvidó cómo el calzado crecía conforme a la medida de sus pies. Hoy la iglesia parece que entra en una sincronía como la misma, como que se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho. No siempre tuvimos templos insonorizados, no siempre tuvimos buenas pantallas, no, siempre tuvimos a un Dios que estuvo ahí para nosotros en la mañana, en la tarde y en la noche, y se nos está olvidando. Y corremos un peligro, que se levante después de nosotros una generación que no conozca a Dios. Yo cumplo con mi parte y le digo hoy al hermano Enrique, como un anciano de respeto en nuestra iglesia que ha trasegado, despreocúpese que mientras nosotros estemos aquí no vamos a permitir que se paren aquí charlatanes, cuenteros que dicen bobadas por ahí. Mientras estemos aquí vamos a cumplir con lo que ustedes nos enseñaron, a predicar la palabra de Dios, que es la única que transforma la vida de los seres humanos. Pero se los dije ayer, muchachos, ¿qué va a pasar después? No se crean ese cuento de que ustedes no son. Son ustedes los próximos que tienen que pararse en lugares como estos a predicar. Son ustedes los que tienen que tomar el legado. No podemos permitir que se levante una generación que no conozca a Dios.
Pero en casa tiene que haber tiempo una vez más para el altar familiar. Solo conquista, solo quiero que mi hijo se vaya a otro país a ser el mejor profesional. Sí, solo quiero que entre a la mejor universidad y quizás olvidas que en ese recorrido se te puede perder tu propia familia. Ay, pregúntaselo a Elí, ocupadísimo en la casa de Dios y sus hijos pecando a diestra y siniestra. Necesitamos hoy abandonar lo que nos toque abandonar. Que se pierda lo que se tenga que perder, pero que mi familia y yo podamos adorar al más grande. Hoy la iglesia del Jordán puede decirlo: yo y mi casa. No sé ustedes, no sé si les parece mal servir a este Dios, pero al menos yo y mi casa serviremos a Jehová. Avanza el tiempo y entran en un proceso. La generación que no conoció a Dios después de Josué es la que conocemos como la época de los jueces. Una generación de ciclos repetitivos día y noche. Que peca, reza y empata. Que peca, reza y empata. Que peca, reza y empata. Que no sale de una y ya está metido en otra. Que se arrepiente y vuelve a hacer exactamente lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque en esa época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hogares sin gobierno, papás que no se han amarrado los pantalones, que no tienen ceñidos los lomos del entendimiento, que no han entendido que hay que tener carácter en el hogar. No le estoy hablando de gritar, le estoy hablando de tener autoridad moral, autoridad espiritual y autoridad en el conocimiento. Que su hijo no se pare y le diga: ¿usted qué me va a decir? Que sus hijos lo respeten, porque cuando lo vean entiendan que por encima de usted hay una presencia dentro de su vida. Yo viví muy mal, pero la casa de mis papás la respeté. Yo me emborrachaba y hacía lo que quisiera, pero por allá en otro lado. Pero la casa de mis papás, yo no me atrevía ni a llegar borracho a la casa, porque a mí me habían enseñado que en ese lugar habitaba una presencia que había que respetarla. Perdóneme, papá, yo sé que usted ama demasiado a su hijo, pero el padre amoroso jamás se fue a abrazar al hijo en el hato de los cerdos. El abrazo está para cuando regrese. Cuando vuelva en sí hay que abrazarlo. Pero él va a tener que entender el error de su camino. Y va a tener que regresar y decir: díganle al dueño de la finca que vengo de comer comida de cerdos, que si me permite entrar al menos y ser como uno de los jornaleros. Ahí mismo salió el papá y solo escuchaba que gritaban: díganle al dueño de la finca que vengo de comer comida de cerdos, que si me permite entrar y ser como uno de sus jornaleros. Ahí mismo salió el papá y lo recibió y le dijo: ese no es cualquiera, ese es mi hijo. Hágame el favor y le ponen un vestido nuevo, calzado nuevo, póngale un anillo y me le matan el mejor becerro, porque este era mi hijo que estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Hoy yo creo que van a tener que volver a llegar esos muchachos que se han apartado. A esa mamá que le han dicho: no siga orando por su hijo, no pierda más el tiempo. A esa le hablo en esta mañana en el nombre de Jesús. Ahora con más intensidad hay que doblar nuestras rodillas. Hay que renunciar al sueño de la medianoche. Hay que seguir clamando al Dios Todopoderoso, porque nuestra familia le pertenece a Dios. Son de Él. Y llegamos a la problemática de la época de los reyes, porque si la época de los jueces fue tétrica, la de los reyes fue fatal. No tener gobierno, hermano, es lo peor del mundo.
Hoy nosotros sí tenemos un rey. Es más, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tiene que gobernar la habitación de tu hijo, y tiene que gobernar la sala, y tiene que gobernar la cocina, y tiene que volver esos almuerzos en donde sabían al Espíritu Santo, y las mamás mientras estaban cocinando eran llenas del Espíritu Santo. Otra vez necesitamos eso, que los papás estaban duchando y empezaban a cantar alabanzas en la ducha. Eso es nuestra esencia. Eso no puede cambiar. La época de los reyes nos dejan una problemática, y el verso que leímos nos lleva al contexto en donde el rey Josías había comenzado a reinar a los 8 años, y el sumo sacerdote Hilcias un día por allá encontró el libro de la ley, todo empolvado, todo alejado, bien lejano. Oiga, y Josías se pone a leer. Y cuando Josías empieza a leer, se empieza a dar cuenta del error que habían cometido. Se habían dado cuenta que tener lejos la palabra era el peor error. Hoy en nuestros hogares hay tiempo para todo. Hay tiempo para la maratón de Netflix. Hay tiempo para el partido, y no es que eso esté mal, pero por alguna razón no hay esencia de palabra en nuestras casas. Los hijos preguntan algo y los papás no saben responder. Oiga, los muchachos tienen la Biblia que les regalaron cuando eran niños, la de las palabritas, allá por allá toda enhuecada, olvidada. Y ya se olvidó lo que se les había dicho con anterioridad. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás en la mañana, en el camino, en la tarde, en la noche. Te vas a hacer unas cajitas y las vas a guardar, y va a haber un versículo guardado dentro de esa cajita. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso se le olvidó al pueblo. Entonces aconteció algo. Dice la Biblia: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcias y a los sacerdotes del segundo orden de los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, la ciudad de Judá y en los alrededores, y asimismo que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a los ejércitos de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, y profanó los lugares de incienso desde Jeba hasta Berseba. Derribó los altares de las puertas que estaban alrededor de la ciudad y que estaban a mano izquierda y en la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían los panes sin levadura entre los hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, y ninguno que pasase su hijo o su hija por el fuego a Moloc. Quitó también los caballos, y Josías empieza a quitar, a erradicar, a quitar absolutamente todo lo que no le agradaba a Dios. Y cuando uno trae eso al tiempo de hoy, no nos quedamos pero para nada lejanos de esa problemática. Es increíble ver cómo se ha empezado a aceptar el pecado en medio de la iglesia, en medio de los hogares. Ay, tenemos un miedo de llamar las cosas como son. Nos da terror, nos produce pánico que alguien se ponga bravo. Pero hoy vuelve el Señor y les dice:
Párense en los caminos. Están perdidos, van sin rumbo. Párense en los caminos y pregunten por la senda antigua. Busquen y hallen cuál sea el buen camino y comiencen a andar por él. Hoy alguien va a tener que erradicar de su vida ese día que usted tenga en cuenta la palabra, el día que usted vuelva y quite lo que a Dios no le agrada. Oiga, hermanos, se van a acabar los cultos largos. Se van a acabar los predicadores monótonos. Se te va a acabar esa excusa que hay hoy en la iglesia de que Dios ya no hace milagros, de que Dios ya no llena con el Espíritu Santo. Perdóname que te diga eso, pero Jesucristo sigue siendo hoy el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. No, Él no ha cambiado. Hoy nos toca evaluarnos. No se te olvide lo que ya la Biblia dice: el que oculta sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Párense en los caminos, pregunten, busquen, hallen el buen camino, anden por él. Se va a acabar el culto frío. Eso que llaman algunos es que no siento. No hemos entendido lo que los animales en la selva entendieron. Cuando en la selva hay fuego, hasta el animal más grande tiene que huir. Se tiene que ir. Nadie puede resistir al fuego. No entiendo cómo hay cultos en donde algunos de nuestros hermanos están siendo llenos del Espíritu Santo, otros están adorando a Dios, a otros les corren las lágrimas por las mejillas y otros por el contrario están bostezando, mirando el reloj y esperando a que se acabe el culto. No puede ser que en medio de un espacio como el nuestro, cuando la presencia de Dios se manifiesta, el SIDA tiene que huir, el pecado tiene que ir, las cadenas se tienen que romper, algo tiene que pasar en nuestro entorno. No puede ser que la gloria de Dios se esté moviendo y haya gente inerte. Hoy, si hay algo que haya estado impidiendo la gloria de Dios, hoy echamos fuera cualquier tipo de impedimento en el nombre de Jesús. Hay que volver a levantar manos santas. Hay que fortalecer las rodillas. Díganle a los de corazón apocado que no teman. A las familias: he aquí que nuestro Dios viene con retribución y con pago. Él mismo vendrá y os salvará. Y ribaya. No puedes esperar a que alguien haga algo. Tú tienes que empezar. Tú tienes que empezar. Se va a erradicar la idea del divorcio. Lo que hace que nos inventamos que había que buscarle tiempo a las familias, eso hace que los divorcios comenzaron a subir. Porque antes lo único importante era tener metido a Dios dentro del alma. No importaba si no había tiempo para ir a patear balón, había tiempo para llevar a los muchachos a culto, había tiempo para hacer el altar familiar. No importaba si no tenía el videojuego de última generación, teníamos a Dios en casa y eso era más que suficiente. No siempre fue así, hermano. Quien le habla hizo sufrir a sus papás por montón.
Yo a veces llegaba a mi casa por ahí a las 3 o 4 de la mañana. Yo llegaba y me acostaba a dormir. Y no me demoraba en acostarme a dormir. No llevaba ni un minuto acostado. Y mi papá bajaba y se paraba en la puerta de mi cuarto. Y yo me hacía el dormido de una vez. Y mi papá hacía una oración de 1 minuto. Levantaba sus manitas al cielo y decía: una vez más invoco tu nombre sobre la vida de mi hijo. Él es para tu servicio. Está en tus manos. Y se subía. Y yo me quedaba despierto toda la noche, sintiéndome el tipo más miserable del mundo. Yo quería que mi papá me sacara correa, que me sacara palo. Pero cada vez que llegaba, él solo levantaba sus manitas y hacía la oración sencilla. 1 minuto duraba. Una vez más invoco tu nombre sobre la vida de mi hijo. Él es para tu servicio. Vaya que Dios escuchó a mi papá. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Porque las oraciones que nosotros no hacemos no son un monólogo al aire. Hemos de ver a nuestra familia en las manos de Dios. Yo le empecé a oír a Dios. Yo evitaba cualquier tipo de programa. El hermano Vicente Arango era pastor en Kennedy y yo era el muchacho problema. Iba a visitarme y yo no salía. Le decía a mi mamá: dígale al pastor que yo no voy a salir, que no pierda su tiempo conmigo. Él se quedaba ahí, yo apenas los escuchaba que oraban abajo y estaba encerrado en mi cuarto. Le huía a cualquier cosa. Le huía. Un día me invitaron dizque a un culto de niños, un domingo en la tarde. Y yo dije, le huía a las convenciones, le huía a los congresos, le huía a los campamentos. Yo sabía que si le daba medio centímetro a Dios, Él se me metía y no me volvía a soltar nunca. Yo dije, pero un culto de niños, ¿qué puede pasar en un culto de niños? El día que Dios trató con mi vida, predicó una niña de 8 años. ¿Usted imagina el sermón de una niña de 8 años? Los papás le sostenían la cartelera y ella mientras tanto pegaba unas cositas. Ese día yo terminé de rodillas en un altar como este, entregándole mi vida a Dios. Ese es el problema nuestro hoy, iglesia, que menospreciamos lo que sucede en este lugar. Es una pantomima de santidad. No es un show del que nosotros hacemos alarde. En este lugar está la presencia más sublime, más grandiosa. Y hoy tendrás que pararte y hacer un análisis y valorar lo que está pasando en este lugar. Porque aquí está la gloria del más grande. Y quiere obrar en ti, no en el que no vino. Quiere obrar en ti. Yo quiero